Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria por la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó ya hace unos años nuestra invitada de hoy. Hablo de Silvia Bettina Gamba, que es magíster en Derecho Procesal de la cohorte del año 2014, profesora de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y además, muy importantemente, los efectos de este conversatorio, directora regional del Servicio de la Defensa Pública en Santa Fe. Quiero charlar con Silvia por su experiencia como defensora y como penalista de tantos años acerca de los acuerdos punitivos en el juicio abreviado de penal de Santa Fe. Para quien no está al tanto de lo que estamos hablando, quiero recordar que en la década de los años 90 y desde la provincia de Córdoba, por la inventiva de gente importante que enseñaba a procesar en ese momento, se hizo una revolución penal, procesal penal de la mayor importancia que solamente ahora tiene los efectos previstos en su momento. Lo cierto es que el sistema procesal no funcionaba, en rigor no funciona todavía, pero en aquel momento no funcionaba de ninguna manera. Las cárceles estaban atiborradas de gente. Se había hecho un estudio en el ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, acerca de los presos sin condena en América Latina, y se había llegado a la conclusión de que más del 70% de los alojados en penitenciarías no eran presos por las dudas, presos preventivos, cosa que es un horror, por supuesto, a la luz de las constituciones que prevén las cárceles para la resocialización y no para la condena o el castigo del delincuente. Entonces, desde Córdoba empezó por destipificarse ciertos delitos penales. Se hizo lo necesario para que los códigos penales dejaran de tener como delitos típicos algunas actividades. Luego, lo que se hizo fue evitar el encarcelamiento preventivo de otros delitos, particularmente de los delitos que eran de competencia de la justicia correccional. Paralelamente, se inventó una condena paralela que se llamó probation, que era sujetarlo a una prueba para que para que el imputado no fuera preso. Y eso, la verdad que hizo muy bien porque rompió el atiborramiento de las cárceles argentinas, particularmente la de Córdoba y la de Santa Fe. Y además se toleró que en lugar de esperar una sentencia se posibilitara, adoptando un criterio de oportunidad que no siempre estaba legislado en los códigos procesales penales en función de la norma penal nacional, que se hicieron acuerdos punitivos mediante los cuales se pactaba una pena al igual que hacen los Estados Unidos. Y eso durante la vigencia de este nuevo instrumento, pero con los procesos escritos, funcionó y funcionó muy poco. Yo no recuerdo de tener la trascendencia que tiene actualmente y seguramente Silvia nos va a ratificar ahora. Pero con la vigencia del juicio oral, particularmente en la provincia de Santa Fe, esto se ha hecho la moda. Y todos creemos que sin esto el sistema no podría funcionar. Es decir, se permite que en un acuerdo entre el fiscal y el de la defensa del imputado, acuerdo que será aprobado por el juez, se pacta una pena. Eso es en esencia y en borrador lo que está ocurriendo. Y con eso se evita el enjuiciamiento y con eso se va a la cárcel o no, lo que fuere. Eso ha tenido muchos problemas. Y de esos problemas, de la problemática de este acuerdo punitivo, yo quiero hablar con Silvia Gamba, experta en el tema.
Esto fue muy criticado por Juan Montero Aroca, que cuando se enteró de que lo hacíamos acá, se horrorizó. Y dijo en una conferencia importante, no sé en qué país, no lo escuché decirlo, pero no fue en la Argentina, hablando de nuestro país, dijo, anteriormente las cárceles estaban llenas de presos sin condena, ahora están llenas de presos sin proceso. Y eso le pareció horrorosamente inconstitucional. Y a mí hasta el día de hoy me hace poner a mí serias dudas sobre el tema. Pero charlando con la gente experta, me afirman que sin esto no podría funcionar el sistema, por las razones que nos va a contar Silvia. Mi querida, bienvenida a este lugar de conversaciones. Espero ansioso tu opinión sobre el tema, que es de la mayor importancia y de enorme actualidad. No he tenido ninguna conversación sobre esto, voy a ser virgen contigo en este tema, así que por favor quiero que, como no toda la gente que está escuchando entiende el fondo del problema, que lo expliques con tu sentido docente en qué consiste esto y luego cuáles son los problemas propios y las eventuales soluciones de esto. Silvia, te doy la bienvenida y te escucho con toda atención. Muchísimas gracias, Adolfo. La verdad que sí, es un tema que ostenta un nivel de problematicidad, suscita muchísimas polémicas, justamente porque se trata de acuerdos de condena sin juicio. Esto sí ya se venía implementando a nivel legislativo en la provincia de Santa Fe desde antes de la reforma muy importante que hubo en el año 2014. No obstante, tomó vital trascendencia a partir de la reforma. ¿Por qué? Por muchos aspectos. Primero porque lo que se instauró en la provincia de Santa Fe, y es una tendencia que se venía dando en toda América Latina desde los principios del año 2000, más o menos, fue este proceso de reformas que avanzó hacia los juicios orales. Y no solo juicios orales, sino también un sistema de audiencias orales o sea, que venía a plantear estos procesos dentro de lo que antes eran procedimientos escritos. O sea, se empezó a bilateralizar una serie de cuestiones que antes permanecían en la órbita del escrito. ¿Qué pasa puntualmente con la cuestión del juicio oral? Claro, como bien se ha debatido veces y lo recuerdo que se ponía especial énfasis durante el cursado de la maestría y se armaban interesantes debates a este respecto. Claro, el juicio oral ostenta una dinámica donde no existe posibilidad alguna de delegación de funciones por estar poniendo el cuerpo concretamente en una audiencia. Hay que estar ahí, un tribunal integrado por 3 jueces, el fiscal, el defensor, el imputado, los testigos que comparecen, tal cual como vemos a veces en las películas norteamericanas o inglesas. O sea, se encaminó la reforma hacia eso. Y ese tema de tener que estar presencialmente resolviendo no solo juicios orales, sino todo un sistema de audiencias donde están todas las partes y el juez, implica que no hay tiempo para hacer mucha cantidad, es lógico. Es más, puntualmente en lo que es la provincia de Santa Fe, y una cuestión que también afecta a otros sistemas que han implementado un acusatorio adversarial con un sistema de audiencias en otras regiones, lo que sucede es que no alcanza nunca la cantidad de actores que se puedan implementar para concursar y nombrar, designar para esto, a los fines de abastecer el sistema. Imaginemos que, por dar un ejemplo, en mi región, que es la zona sur de la provincia de Santa Fe, ingresan anualmente unas 15.000 causas penales. De esas 15.000, la mitad más o menos tiene un imputado individualizado. O sea, hablamos de unas 6.000, 7.000, 8.000 causas con una persona que está siendo perseguida penalmente identificable. Los demás son autores ignorados.
Los demás suelen ser actores ignorados. A veces se puede determinar quiénes son con el tiempo, con alguna investigación, pero la mayoría de las veces no. Estas Perdóname, personas, perdón. Esos CNN van a un archivo, van a apilarse en un cuarto y si algún día se descubre y si no, se mueren. la idea siempre fue tratar de tener oficinas que se dediquen a estudiar estos casos NN, a ver las conexidades, por ejemplo, entre denuncias. Pero bueno, los recursos nunca dan abasto. Esta es la teoría de los recursos escasos, como siempre, y más en lo público, ¿no? Entonces, algún tipo de respuesta, este tipo de sistema pretendía dar de modo más ágil y concreto con las personas presentes en este sistema de audiencia. No obstante, es posible. Imagínense, tenemos en la región nuestra hay 6 o 7 jueces que cuando tienen que integrar un tribunal, porque está un juicio oral, donde se está pidiendo una pena alta, los 3 jueces van a abocarse a ese juicio, que puede llevar 3 días, 4 días, una semana, 10 días, más el plazo de resolución, que normalmente se lo toman todo ese plazo para resolver, son unos cuantos días hábiles. Entonces, el juez, ese tribunal todo juicio, normalmente no está menos de 15 días, 3 semanas, afectado a un juicio oral. Por ende, no está haciendo otras audiencias orales, no se está ocupando de resolver otras cosas, ni se está ocupando de nada más. ¿Cuántos jueces entonces hay que tener para ocuparse de eso? Estudiar y proponer un caso de manera adecuada, solvente, tanto por parte de la Fiscalía, que ha decidido que tiene evidencia suficiente para lograr una condena y por ende acusa y decidir a juicio. Defensa, poder preparar a su defendido, a los testigos, que no es una tarea fácil porque para cumplirla bien y como corresponde hay que entrevistarlos, preparar sus declaraciones. Obviamente todo de preparar sus declaraciones implica tratar de lograr que su discurso espontáneo, verosímil, fluido, resulte adecuado, convincente, claro. Todo eso lleva muchísimo tiempo y obviamente los operadores no dan abasto. No se puede entrar formal, hacer una defensa formal, por ejemplo, o mucho menos una acusación meramente formal, cuando están en juego también los derechos de las víctimas a ser oídas y obtener una solución acorde a su pretensión. Esto implicó que el sistema dejara de ser meramente binario, o sea, o condenamos, o archivamos, o cedemos y nada más, o absolvemos, sino que se plantearon como bien lo dijo usted, Adolfo, una serie de salidas alternativas al juicio. Salimos de lo que es el juicio para tratar de lograr otras soluciones. Son los criterios de disponibilidad de la acción para ciertos delitos que en algunos sistemas están cansados por la ley, solamente estos casos, y en otros son más abiertos, pero generalmente son criterios de disponibilidad tasados, dependen de la voluntad generalmente del fiscal, que es el titular de la acción penal pública, y lo que se hace es poner de esta manera que o se haga una reparación de daños o algún otro tipo de salida muy benévola para los casos generalmente de delitos menores. La suspensión de procedimiento a prueba con reglas de conducta que si son cumplidas, evidentemente después va a generar un sobreseimiento, pero queda precedente, no se puede usar más de una suspensión de procedimiento a prueba en cierta cantidad de años, y lo más polémico, los acuerdos de condena. Estos acuerdos de condena son justamente un acuerdo entre el fiscal, el defensor, que debe ser homologado por el juez, y eso ya de por sí implica también otra cuestión sumamente problemática, donde se está pactando sin juicio oral público, o sea, en lo que implica una verdadera renuncia a la máxima garantía que prevé la Constitución, que es el juicio oral y público, a los fines de que, mediante una verdad consensuada, otro gran punto de debate es la verdad, tenemos una verdad consensuada, nos ponemos de acuerdo en que estos han sido los hechos que han sido atribuidos, han ocurrido, se está expresando en ese acuerdo que se presenta por escrito, se determina que la calificación legal es la que se pacta, o sea, es tal como un robo, es un homicidio calificado, es un abuso sexual, que encuadra en tal normativa, y la evidencia es la siguiente, y se expresa evidencia que corrobora, como si le hiciéramos al juez un proyecto de sentencia, en 3 partes. Ese acuerdo, ¿a qué corresponde? Y
a la necesidad de que en causas donde la evidencia parece lo suficientemente potente como para hacer una prognosis de condena, obviar todo lo que es el trámite del juicio, generando un desgaste jurisdiccional innecesario, y generar mediante esta presentación escrita, que después es confirmada por una audiencia donde el imputado, acusado, admite que está bien, que lo firmó, que está de acuerdo con la condena propuesta, y transformado así en un negocio jurídico, es puesto a consideración del juez. Negocio jurídico porque, en definitiva, así como contribuye a descongestionar el sistema, evitar todo este desgaste jurisdiccional, de alguna manera también genera, tiene un precio que es generalmente pactar algún tipo de condena que resulta menor a la que quizá hubiera ocurrido en un juicio, o bien quizá un cambio de calificación legal. Acabamos con esto que parece un robo calificado, pero dada la evidencia que hemos conseguido, podría llegar a ser quizá un encubrimiento, porque un nexo temporal entre que surgió que esta persona tenía un bien, el bien que había sido desapoderado, aparece con esto unos días después del robo, no hay evidencia de que haya sido el autor. Entonces hay una serie ahí de conversaciones y de acuerdos que se hacen en principio responsablemente entre las partes, que requieren, si es bien ejercido, ¿no? Responsablemente requiere también un nivel de trabajo similar al de un juicio oral y público, porque hay que estudiar evidencia. O sea que esto que implica una condena sin juicio en contra de todo lo que son las propuestas y las garantías constitucional y convencionalmente establecidas, son lo ordinario, porque los juicios orales abarcan un porcentaje ínfimo de causas, ínfimo, que no debe llegar ni al 2%, cuando las condenas generalmente están alrededor del 10% de la respuesta que se da a estos casos con imputado individualizado. A ver si te entendí para saber números. Si sobre las 15.000 causas penales que están en tu región, 6.000, por decir un número, los tenemos individualizados, podríamos llevar 600 a un juicio abreviado y apenas 30 a juicio. Y menos también, bastante Y menos también. Y mucho menos. Porque también de ese abanico, generalmente... El 2% serían 12. 12 serían, no 30, no mucho menos, tenés razón. Claro, porque es más o menos la cantidad de juicios que se realizan en un año, que vienen no del año inmediatamente anterior, sino quizá de los anteriores, ¿no? Pero generalmente en una región como la nuestra no se superan los 15, como mucho 20 juicios orales por año. ¿Cuántos jueces tenés en tu región? No, en este momento hay menos de 10. O sea, hay, si no mal no recuerdo, son 8. Y en un tribunal integrado van 3. O sea, Oye, hija, y a ver, de esos 8, ¿cuántos fiscales tenés? Muy pocos, y muchos están con licencia, toman licencia, o sea, tienen una serie de problemas. En Venado Tuerto en este momento hay 6. O sea, es 6 y 8, 14. ¿Cuántos defensores tenés para eso? Solo en Venado Tuerto. Defensores públicos, solo 3 en Venado Tuerto. Y bueno, en mi función, junto con un equipo, lo que hacemos es asistirlos, ayudarlos con las entrevistas y hacer una serie de actividades tendientes a colaborar con su función, de modo que puedan garantizar realmente una defensa efectiva. Bueno, hasta acá estamos en esto, ¿no? Oye, ¿cuál es el objetivo general de todas las salidas? Es hacerse viable el sistema. En definitiva, sí. En algunos casos, como el criterio de disponibilidad de la acción o la suspensión del procedimiento a prueba, además de descongestionar el sistema, es proporcionar algún tipo de respuesta quizá más adecuada a lo que las partes pretenden. Por ejemplo, una reparación de daños, un pedido de disculpas, la restitución de un objeto que ha sido sustraído, o sea, es más conciliadora. Pero en el caso de los acuerdos de condena, no. El acuerdo de condena es una solución punitiva,
tendientes sencillamente a descongestionar el sistema. El otro día hice un conversatorio con Germán Bauché, que es el defensor general de Lomas de Zamora, es uno de los inventores de la justicia restaurativa en la Argentina, ha hecho mucho por ello, Claro. una importante obra escrita tiene sobre el tema, también es magíster de mi carrera, y yo llegué a la conclusión, sobre todo por el auge que tiene la justicia restaurativa, que ahora está empoderando a los jueces mexicanos, por ejemplo, que lo que hemos logrado es solucionar el problema civil en sede penal. Y soluciona el problema penal porque se soluciona el problema civil, cosa que ahora son totalmente divorciados. O sea, devolver a la bicicleta y pedirle perdón y no vas preso. Con lo cual evito el juicio de reparación, Eso es lo que me ha llamado... Absolutamente. ¿No? Claro. Claro, porque realmente lo penal, que en principio debería ser de última ratio, solamente para casos graves, termina siendo eso. Es más, en algunos casos donde existe, por ejemplo, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, o algún tipo de problemas con la permisión de visitas al progenitor no conviviente, en sede civil quizás se demora la propuesta de audiencia para poder tratar de resolver esto. Entonces, mediante una denuncia penal, en breve hay una audiencia que amenaza con esta causa penal y por ende se da una respuesta más rápida, pero tratando de resolver en definitiva el conflicto civil, pagar la complementaria, permitir la visita. O sea, es totalmente cierto, se termina generando en el derecho penal una respuesta a temas que son penales, y ni hablar de los administrativos. O sea, el problema del enfermo, el problema del loco, el problema del drogadicto. Eso todo termina en sede penal, que se termina ocupando de lo que no pudieron resolver otros estamentos del Estado, no solo los juzgados civiles dentro del Poder Judicial, sino otros estamentos del Estado. Pero además se genera todo un conflicto con esto, además todo está un cariz filosófico en cuanto a este tema de la verdad histórica o real a la verdad consensuada. O sea, la verdad de las partes le decimos al juez que es la verdad. Esto no es un robo, un encubrimiento. Esto no es un homicidio agravado, es un homicidio simple. Todo ese tipo de cuestiones que le estamos planteando al juez tiene todo un trasfondo muy interesante y muy polémico. Pero uno de los más polémicos es el rol del juez ante estos acuerdos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el rol del juez acá? Cuando las partes le presentan un acuerdo, por ejemplo, de procedimiento abreviado, un acuerdo de condena fundamentado. La ley de medicina prevé que primero se analice su admisibilidad, es decir, si están todos los puntos, eso es formal, ¿no? Si están todos los puntos que debe tener, el acuerdo de los hechos, la calificación legal, la pena, los fundamentos de pena, bueno, una serie de cuestiones formales, las firmas de todas las partes. Pero ¿qué hace un juez cuando considera, sin perjuicio de la admisibilidad, no está de acuerdo con lo que las partes le han expresado en esa presentación? Y esto ha pasado muchas veces. Desde fundamentos muy serios, como por ejemplo, cuando hay un cambio de calificación. En una primera audiencia, el fiscal se presenta ante este juez diciendo, estoy investigando a esta persona, y así se lo hago saber, y quiero que quede inclusive presa preventiva, por un abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra su hijastra. La evidencia que tengo ahora en un primer momento de la investigación es la denuncia de la mamá que nos relató tal y cual cosa, una entrevista con un psicólogo, un informe médico, etcétera, etcétera. Con el avance de la investigación y esta negociación entre las partes, decidimos que en realidad no es gravemente ultrajante, que es un concepto sumamente elástico que establece la legislación penal, sino que se trata de un abuso civil. Entonces pactamos entre las partes y enunciamos la evidencia correspondiente que en realidad, ¿por qué no fue gravemente ultrajante? Sino que se trata de una figura mucho menor y se pacta una pena más baja. Nos ha pasado que viendo esto dice, no estoy de acuerdo,
la evidencia que ustedes datan y que yo analizo, a la luz de mi experiencia, mi sentido común, mi sana crítica, y, bueno, cita generalmente jurisprudencia y doctrina al respecto, me sigue indicando que esto es gravemente ultrajante y que la pena prende que ustedes han pactado está fuera del rango legal. Y lo rechazo. Entonces, ahí se genera todo La un experiencia problema. indica que en general al juez se le miente, ¿no? Porque estos acuerdos tienden a bajar todo. Fue un homicidio, pero no tanto. El muerto de vez en cuando se levanta y toma mate, claro. Hemos tenido de imputación de homicidio, tentativa de homicidio de lesión leve. Pero lo que pasa es que también depende de la evidencia. Oye, hija, pero el juez para que se coma eso tiene que ser con muy abierto, corazón muy laxo, muy... Le gustan mucho los pajaritos, como decía aquel cómico Sánchez, ¿no? Las flores. Las flores de los pajaritos. Sí. Bueno, no, en realidad depende de cómo está planteada la evidencia. Está sujeta a interpretación. No tiene que ser burdo, por ejemplo. No vamos a decir que justamente que el muerto se levantó o que cuando hubo un robo con disparos de arma de fuego, obviamente tiros por todos lados de una persona lastimada, fue un robo simple. Pero a veces hay cuestiones que son un poco más borrosas, como por ejemplo, se robó con un arma de fuego, pero el arma secuestrada un par de días después, que es apta para... ¿Habrá sido la que utilizó o no habrá sido la que utilizó? Tenemos los principios penales, el juicio de la duda, y bueno, y se pactan cosas. Entonces, ¿cuál es el rol del juez ante un acuerdo? No Oye, bueno para sino atrás, ¿no? En ese que el muerto aparece es el crimen de Cuenca. Condenados a muerte después de horrorosos tormentos, el muerto apareció cantando la marsellesa, ¿no? Exactamente, famosa historia del crimen de Si Cuenca. se hubiera hecho allí un acuerdo de esas cosas, el muerto aparece. El caso es que es real. Oye, hija, ¿y qué pasa cuando el juez se rechaza el acuerdo? Es que esa es la cuestión. En principio, la normativa santafesina recorta esa posibilidad, porque le está atribuyendo al juez un rol de homologación de ese acuerdo. Lo que puede hacer, según el Código Santafesino, no es rechazarlo, salvo que no esté completo ni adecuado formalmente. Lo que puede hacer es beneficiar al imputado. No homologarlo. No, pero para no lograrlo, tiene que haber una cuestión formal, defectuosa, por ejemplo, no están bien expresados los hechos o la calificación legal, sí puede estar en desacuerdo, por ejemplo, y absolver, sí puede estar en desacuerdo, y manifestarlo en el acuerdo, o sea, en su resolución, manifestar, para mí esto es gravemente ultrajante, pero en principio no puede rechazarlo si está dentro de un parámetro razonable, no absurdo, por supuesto. La persona herida por arma de fuego en un robo y estamos diciendo que es un robo. Eso sería burdo, obviamente no tendría ningún sentido. Pero cuando tiene un sustento razonable, en principio no debería rechazarlo. Y en materia de jueces hay de todo. Hay algunos que han rechazado acuerdos, por ejemplo, porque no están de acuerdo con la teoría de la tratativa. Porque hay varias, por ejemplo, en los delitos contra la propiedad, cuando se produce el apoderamiento por parte del presunto autor. Hay varias teorías, desde la dogmática penal. Bueno, hemos tenido casos de algún juez que no está de acuerdo con la teoría que hemos ido para considerar que es tentativa y rechaza el acuerdo por eso, que es una mera discusión dogmática. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el rol del juez entonces? ¿Es un mero homologador de estos acuerdos presentados por las partes? Porque como nos ha dicho alguna vez en alguna charla, alguna conversación o algún congreso, ¿dónde queda ese rol para decir el derecho si soy un mero homologador? O sea, se presenta un problema en cuanto a cuál es el rol del juez. Porque además, en la estructura nueva que ha planteado en cuanto a los roles la reforma, ha dado muy en claro que el rol es custodio, el rol de juez es custodiar las garantías constitucionales, es garante de su cumplimiento, por un lado, y dirime los conflictos de las partes.
Acá no hay conflicto de partes. Acá lo que hay es un acuerdo de partes. Entonces, si no hay conflicto y no hay una lesión a las garantías del imputado, ¿por qué lo rechazaría? Pero por otra parte, si no está de acuerdo y le parece que en un juicio oral y público jamás hubiera aceptado una condena como esa, sino que hubiera dado otra, hasta por otra calificación legal, cabe esa pregunta. Entonces, ¿qué soy? ¿Soy un juez de verdad? ¿O estoy cumpliendo un mero rol de homologación? ¿Me hace el rol de homologación menos juez? Esas son las problemáticas que han planteado y se siguen planteando. El juez, en principio, no puede avanzar sobre cuestiones que no están sujetas a conflicto. Eso lo dice la O misma sea, ley orgánica. se tienden sombras sobre las luces del juicio abreviado, ¿no? Se tiende alguna sombra, ¿no? Oye, una pregunta más quiero hacerte. Yo no tengo experiencia en la materia porque yo no he ejercido nunca la abogacía en materia penal. Más allá de mi paso al comienzo de mi carrera como sumariante penal, nunca tuve ganas de tener nada que ver con lo penal, ¿no? Pero tengo la impresión, por conversaciones que oigo en los pasillos, café mediante, que a veces hay una suerte de tarea extorsiva del querellante, del fiscal hacia el imputado, ¿no? O agarrás esto, vas, o te cortamos los dedos y vas a ir preso por toda tu vida. ¿Qué hay de cierto de eso? Esa es la otra gran arista problemática del acuerdo de procedimiento abreviado, la persona presa. ¿Por qué? Porque también en principio, con la reforma, la idea era que se adoptara una serie de tempranas o que se arribara prontamente a una solución. Pero eso, lamentablemente, con la cantidad de operadores que tenemos, dado como está barajado esto, no es así. Entonces, y encima la normativa está permitiendo, por ejemplo, un preso preventivo con prórroga y todo de hasta 3 años. O sea, una persona puede estar presa hasta 3 años en el sistema santafesino, contra los 8 meses que era el sistema anterior. O sea, qué terrible. ¿Qué pasa con la persona presa? Una vez que queda preso preventivo, Ah, no, pero sabe esta que va a agarra estar... cualquier cosa, hija. Porque si le dicen, se deja en libertad mañana, si acertás esto, se va. Firmas el Dice que acuerdo lo y te mató vas. al Papa. Exactamente, que mató a Kennedy, totalmente. Sí, yo fui el que mató a Kennedy, tal cual. Bueno, esa es la otra gran problemática del abreviado. El preso. Una cosa es el preso acusado por un homicidio calificado, evidencia que sabe que va a estar mucho tiempo privado de libertad, eso es una cosa, pero tenemos privados de libertad, por ejemplo, porque tienen antecedentes penales, clásico de la persona que roba la bicicleta, hace un crédito de disponibilidad, roba otra vez la bicicleta, le hacen una probation, roba otra vez la bicicleta, no le queda más vale, no queda otra que un acuerdo de condena o un juicio. Sale condenado, tiene antecedentes, se roba la garrafa del vecino, otra pena, o sea, empieza a caer preso por nimiedades, por pequeñas cosas. Bueno, a esa persona, obviamente, si en algún momento cae sin evidencia, porque es el sospechoso de siempre, o porque por sus antecedentes, hacer lo que sea con tal de irse en el menor tiempo posible. Muchas veces evidencia, y nos ha pasado muchísimas veces esto. A ver, si yo hago esto, ¿cuándo me voy? Y especulando incluso con el régimen de progresividad de ejecución penal, la libertad condicional, las salidas transitorias, la libertad asistida. Todo eso también es lo que se pondera a fines de tomar o no. Entonces, hemos tenido muchos casos donde la persona no está de acuerdo con su responsabilidad penal, no, manifiesta que no ha sido el autor del hecho o que las cosas no han sido como se están planteando, ante la dificultad muchas veces probatoria de demostrarlo, o la expresión con que está bien, vamos a juicio, pero ¿cuándo vamos a juicio? Dada la circunstancia. Estamos en febrero, supongamos que es ahora. Está preso desde octubre del año pasado. ¿Cuándo vamos a ir a juicio? Y fin de año, quizá el año que viene. Y acá dentro de todo es relativamente rápido. Hay provincias como Buenos Aires que hay agenda de juicio para de 2-3 años.
Entonces ahí que, ¿me podés conseguir algo más chico? Salgo, lo firmo, con los ojos cerrados. Yo no fui de Oye, yo te felicito porque estás diciendo cosas muy serias. Sos la primera que dice todas estas cosas en las charlas mías. Vos sabés que yo estoy muy en contra de la prisión preventiva desde hace muchos años, ¿no? Porque creo, con total honestidad de espíritu, que si yo tengo un estado de inocencia y un estado natural de libertad, y que esa libertad debo perderla solo porque se declara mi no inocencia, mi culpa, en una sentencia penal firme, yo pregunto, ¿a título de qué puedo estar preventivamente para saber si debo estar preso? Me ponen preso para saber si debo estar preso. En Perú son 3 años más uno de extensión. Son cosas, aberraciones morales. ¿Verdad? Estar 4 años preso por las dudas. Ese señor que está preso así nunca va a ser absuelto, aunque sea recontra archi inocente, porque no puede dejarlo absolverlo después de estar 3 años preso, preventivamente, en las abyectas cárceles de América Latina, que he tenido la mala suerte, con la desgracia de conocer algunas, me parece lo más horroroso que he visto en mi vida. Pero mi querida Silvia, mira, yo estoy de acuerdo, no sé qué decir de verdad en esto, ¿no? Pero estoy aterrado con esto del juicio a prueba. Y te voy a explicar por qué. El año pasado tuve la posibilidad de acceder a las estadísticas del Ministerio Público. En Rosario, así como me cantaste el otro día 15.000, se hicieron en ese año 57.000 denuncias penales. Un poquito más, pero en números redondos 57.000. De las cuales se terminaron criterios de oportunidad inmediata y más allá de los ciertos, de los inciertos, de los NN, casi 9.000 audiencias, 8.000 y tantas audiencias, 9.000 en números redondos. Por tanto, no he llegado al 20%, es decir, el 18, 15, 16% del total de las denuncias. De esas 9.000 audiencias, hubo audiencias imputativas, inducias de libertad, varias audiencias, de las cuales 6.000 y tantas, casi 7.000, quedaron como de juicio abreviado, después de las imputativas, de probation, etc. Entonces, cuando se maneja la estadística penal, que es lo que nos tiene a los eficientistas enloquecidos, y se lograron 7.000 condenas. Pero cuando yo veo la estadística y veo cuántos juicios se hicieron, mi querida amiga, se hicieron 28 en 2019. Entonces yo cuento, yo tengo en mi ciudad 70 fiscales y 30 jueces son 100. Y no sé cuántos defensores, 120. Si yo pongo 120 personas para hacer 28 juicios, el sistema no cierra, mi querida. Porque para que cierre, tengo que hacer que la cosa funcione preventivamente en la prisión y hacer acuerdos extorsivos. Mira, hace muchos años, recuerdo verdad de los años 60, creo que desde el 64, la confesión dejó de ser un medio de prueba para convertirse en un medio de defensa. De probatio probatísima a declaro si quiero. Pero la confesión puede ser mentirosa. Yo tengo en mi haber en la vida un amigo muy íntimo que una hija de 19 años manejando por la avenida Belgrano al lado del río en la ciudad de Rosario mató a una persona a la altura del monumento. Ya había teléfono. Papá, desesperada, llorando, en un estado de shock terrible la chica, el padre llega en el acto, vivía además muy cerca, la corre en el asiento y se sienta él. Y cuando llegan los instructores para ver qué pasó, yo manejaba. A mí eso me pareció, respecto de mi amigo, que me contaron el hecho, una cosa realmente preciosa, ¿no? Digna de replay. Que yo asuma la autoría penal y toque el pianito por amor filial a mi hija, a quien le evito el horror de la cárcel, del piano, de la detención y el shock de andar con la policía, me pareció una cosa que era para aplaudirla. Pero eso, por más que enternezca, muestra que la confesión puede ser mentirosa.
cosa que quiero que tengas presente en la confesión que se requiere en el juicio abreviado para aceptar el acuerdo. Pero al lado de este amor, de acto de amor filial, ocurre que cuando se le ha imputado, por ejemplo, en Estados Unidos hay ejemplos de esto, un asesinato a un capo de una familia mafiosa, se ha buscado en la familia alguien con una enfermedad terminal, un cáncer, por ejemplo, y se le ha comprado una declaración de autoría, dejando, por ejemplo, al eventual muerto, al inminente muerto, en muy buena condición económica su familia, si él acepta ser el autor y se le enseñe cómo fue el delito, va y lo desconfiesa, ¿no? Con lo cual se demuestra también que por segunda vez la confesión puede ser mentirosa, pero ahora es por dinero. Antes era por amor filial, ahora es por dinero, la cosa me cambia, ¿no? Entonces, esto desde hace muchos años, el proceso no acepta la confesión para nada, es un indicio, pero como indicio tiene que estar funcionando con otros, deben ser varios, graves, precisos y concordantes. Y los indicios para mí son 13, porque vos lo conociste a Juan Zamaja para permitir que haya una inducción, una deducción y una abducción. Y no creo que en estos acuerdos, que además son extorsivos, haya indicios suficientes como para que la confesión pueda ser uno de ellos, ¿no? Y vuelvo a la frase de Montero, ¿eh? Nos estamos llenando la boca de que esto funciona y realmente no funciona. Silvia, con esto termina mi intervención. Tengo una pregunta final a vos. En el Max Planck Institute de Freiburg, Alemania, y el de Múnich, en Alemania, aquí está el penal, se ha dicho que en Europa, sumando los jueces de todas las competencias, el promedio es 18 cada 100.000 habitantes. Somos jueces civiles, penales, primera y segunda instancia, 18 cada 100.000, más o menos un juez cada 5.500 personas, más o menos. Pero si yo quiero hacer un juicio oral que sea sustentable, debo tener un juez en la misma competencia territorial, funcional y material cada 5.300 personas. Es decir, un juez penal cada 5.300, pero un juez que tenga su fiscal al lado y su defensor al lado. Por lo tanto, lo que hay que hacer en nuestros foros, hay que decuplicar el número de jueces. Yo tengo jueces civiles, por ejemplo, tengo 30, haría falta 240. Y yo estoy seguro de que no hay un gobernador en Santa Fe que ponga dinero para decuplicar el número de jueces, porque tienen que sacárselo a la seguridad, a la salud pública o a la educación. Y no creo que eso pueda ocurrir nunca, ¿no? Por tanto, esto no va a funcionar, Silvia, no va a funcionar y de hecho no funciona. Dame tu opinión de esto y cuál sería tu visión de esta falta de funcionamiento, ¿no? Estoy charlando con un juez, estaba contentísimo con el sistema oral penal. A mí me parece que es deplorable, ¿no? Porque estamos manejando solamente, no tenemos una respuesta. Y cuando vos, mira, el otro día hablando con el juez de la ESMA, tardó 4 años para tomar 500 audiencias de testigos. No existe más el juicio penal continuado. Entonces, un juicio está los días miércoles de 10 a 12 y está 4 años. Por lo que vos estás diciendo, tiene que ser otro juicio al mismo tiempo. La cosa no funciona de verdad. Lo pensado por sí y es una pelota cuadrada. O sea, es una serie de respuestas que no son las adecuadas para... El derecho penal llega tarde. El derecho penal siempre va a llegar tarde. El conflicto ya sucedió, ya afectó, no previene, no resuelve. Lo que pasa es que admitir que castiga es contrario a un Estado de Derecho. Además, que serían los alcances del castigo. Dentro de todo, este sistema acusatorio adversarial, oral y público, tiene sus ventajas porque visibiliza algunos de los delitos. Además de que propone, la verdad que un acercamiento, esta cuestión de la inmediación entre
jueces, operadores, víctima, imputado. Tiene sus ventajas. Lo que pasa es que lo hacemos funcionar mal, Adolfo. Hay una subutilización de lo que son las salidas alternativas, porque también están a cargo de lo penal y no de la justicia restaurativa. O sea, tampoco tenemos apoyo no se ha generado aún, aunque era la idea, de algún tipo de sistema multipuertas que ayude a una colaboración interinstitucional en los casos donde lo penal no alcanza, los casos de enfermedades mentales, los casos de pobreza extrema, de marginalidad, donde se requieren otro tipo de soluciones, que no son las penales. Y si lo penal quedara solo para los casos graves, deberían funcionar de modo tal que sea lo suficientemente expeditivo, rápido y serio, de modo de que las prisiones preventivas, que son intolerables, no se alonguen en el tiempo. Esa sería la única manera en la que sería relativamente admisible que una persona quede cautelada, como se dice, porque en realidad no es una cautelar, esto no es un embargo, no hay manera posible de devolver el tiempo, vida de una persona que ha quedado privada de libertad. Entonces, la única manera de que esto podría medianamente funcionar es que lo penal quede para los casos realmente graves, con operadores serios, responsables y comprometidos, que los hay y muchos, dedicados a atender en un tiempo breve y con seriedad esos asuntos. Eso sería la única manera en que esto podría dar una respuesta satisfactoria. Todo lo demás no es penal. La justicia restaurativa no nos incumbe, tiene que ir a otro lugar. Pero bueno, quizá esto, casualmente, Adolfo, hoy este sistema cumple 7 años de implementado. Y sí, es cierto, estamos aprendiendo. Hay mucha gente valiosa, mucha gente que está interesada en cumplimentar bien con su función. El tema es que no tenemos herramientas. Estamos clavando un clavo no con un martillo ni con una masa, estamos clavando un clavo con cualquier objeto contundente que encontramos por ahí. Y obviamente eso no... Con la mano, contribuye. querida, con la mano. Con la Decimos se mano. clavan. Claro, entonces de esa manera el resultado no va a ser, o sea, hay voluntarismos, y con voluntarismos podemos sostener un poco, pero no vamos a llegar muy lejos. Esa es la cuestión. Esto es una crítica seria, no implica mala onda, sino realismo, ¿no? Realismo jurídico, ¿no? Y hasta tanto no perdamos la necedad de sostener que esto nos va bien. No sé por qué decimos, pero así lo decimos. Esto no va a funcionar. Y es lamentable porque de verdad no tenemos una justicia adecuada por más que estemos aplaudiendo lo que vos quieras aplaudir. Mi querida, le dejo un beso grande. Me gustó mucho la conversación, me pareció muy valiente. Hay cosas que nadie ha dicho, pero cosas que hay que pensarlas. Lo que hace que esta charla no sea un fin, sino un inicio de pensamientos críticos para ver si el sistema realmente nos convence y si es apto constitucionalmente, cosa que yo tengo muy serias dudas. Silvia, un beso grande. Hemos tenido un internet muy inestable, sí. Así que espero poder que esto salga más o menos decente para cuando publiquemos, más o menos en 20 o 30 días. Te doy un beso y gracias por todo. Hasta siempre. Muchas gracias, Adolfo.